Hola muchachos, sean bienvenidos todos a este nuevo iceberg de fútbol, que iniciará con la encuesta 1, que fue la segunda opción más votada en otra encuesta junto con otras opciones, y el torneo, del cual hablaremos, será acerca de la Eurocopa Sub-21. Como ya sabemos que es el iceberg de internet, no hace falta explicarlo. Así que sin más tardanza, iniciemos. He wasn't gonna shoot you until you shoot him! The one that killed me! He killed you! I don't! Stop me! Stop me back! Stop doing it! Don't go back! Dumbass! Don't go back and shoot him now! Nivel 1. Origen de la Copa. El Campeonato de Europa UEFA Sub-21, también conocida como Eurocopa Sub-21, es una competición internacional de selecciones de fútbol de Europa, en la cual participarán tan solo jugadores menores de 21 años. El torneo se celebra cada 2 años. El torneo se creó en 1967 y participaban las selecciones de la categoría Sub-23, aunque el formato funcionaba como en el mundo del boxeo. Los campeones enfrentaban a los aspirantes. Sin embargo, recibía el nombre de Challenge Cup de selecciones Sub-23, que era la precursora de la denominación Eurocopa Sub-21. Máximos ganadores del torneo. Estas son las selecciones que han sido campeones de la Eurocopa Sub-21, y estos son los siguientes. Con un solo título están Francia, Yugoslavia, Suecia y República Checa. Con 2 títulos están Holanda y Rusia. Luego le sigue Alemania, quien tiene 3 títulos, después está Inglaterra, con 4 títulos, y los máximos campeones del torneo son Italia y España, ambos con 5 títulos. Cracks que jugaron el torneo. Estos han sido los grandes jugadores que antes de ser conocidos, han participado en la Eurocopa Sub-21, y estos son: Jean-Philippe Mateta, Marco Asensio, Davor Suker, Francesco Totti, Alexander Frey, Tammy Abraham, Thorsten Frings, Klaas-Jan Huntelaar, Mesut Özil, Álvaro Morata, Luuk de Jong, Jesse Lingard, Bernardo Silva, Patrick Schick, Nicolo Varela, Florinel Koeman, Bradley Barcola, Cody Gakpo, Bruno Fernández, Cole Palmer, Lucas Mecha, Georginio Wijnaldum, Giannis Agi, Phil Foden, Bruma, Emre Can, Renato Sánchez, Petr Cech, Andrea Pirlo, Luis Figo, Juan Mata, Mats Hummels, Patrick Cutrone, Florian Wirtz, Fabián Ruiz, Serge Gnabry, Moise Kean, David De Gea, Laurent Blanc, Aaron Wan-Bissaka, y solo por mencionar a otros, y dejen en los comentarios cuál otro crack jugó en este torneo. República Checa campeón 2002. República Checa es junto con Eslovaquia, la sucesora de lo que anteriormente fue Checoslovaquia, y es actualmente una de las selecciones de nivel medio en crecimiento en el fútbol europeo. En 2002, en la Eurocopa Sub-21 de aquella edición jugada en Suiza, logró dar la sorpresa, al ser el campeón del torneo. Los Leones Blancos fueron colocados en el grupo B, junto con Bélgica, Francia y Grecia. Su inicio fue negativo, tras caer 2-0 contra los galos, pero se recuperó, luego de vencer a los Diablos Rojos por la mínima, y empataron 1-1 contra los helenos, pasando segundos del grupo con 4 puntos. En semifinales enfrentó a la vigente campeona, Italia, y dieron el batacazo, tras derrotar a la Achurra por 3-2, y en la gran final, se enfrentaron ante Francia nuevamente, y el juego quedó empatado sin goles, pero República Checa ganó por los penales 3-1, obteniendo su primer título en la competición, y siendo también probablemente, el mayor logro de su historia. Suecia campeón 2015. La selección de fútbol de Suecia, es una de las selecciones más tradicionales que hay en el viejo continente. Y hace no mucho, obtuvo un éxito, tras ganar la Eurocopa Sub-21 del 2015, jugada en República Checa. Los vikingos fueron colocados en el grupo B, junto con Inglaterra, Italia, y Portugal. Empezaron bien, tras derrotar por 2-1 a la Achurra, pero se complicaron tras perder por la mínima ante los británicos, y empataron 1-1 ante los lusos, avanzando de ronda en el segundo lugar del grupo con 4 puntos, los mismos que Italia, pero teniendo mejor diferencia de gol. En semifinales se midió ante Dinamarca, y ganaron por goleada de 4-1, y en la gran final, se reencontraron con Portugal, empatando sin goles, pero en penales, los vikingos de azul y amarillo ganaron desde los 11 pasos por 4-3, siendo por primera vez campeón del torneo, y también volviendo a los Juegos Olímpicos en el apartado de fútbol masculino para Río de Janeiro 2016, regresando a la cita olímpica luego de 24 años de ausencia desde Barcelona 1992.
Eliminatoria a los Juegos Olímpicos. El torneo reparte 4 plazas para jugar los Juegos Olímpicos, salvo cuando un país europeo accede directamente como anfitrión. Una es para el campeón, y la otra es para el finalista, dependiendo de su participación en la primera ronda. La tercera es para el ganador del enfrentamiento entre los mejores terceros de grupo. Y la otra es para el que finalice como el segundo mejor de la fase grupal. Nivel 2. Torneo sin sede fija. Desde su creación en 1978, la Eurocopa Sub-21 tuvo ediciones jugadas en toda Europa, incluso jugando finales de ida y vuelta. El período de este formato fue desde 1978 hasta 1992. A partir de 1994, la Eurocopa Sub-21 empezó a rotar la sede en un solo país de Europa en cada edición, salvo excepciones, por tanto, vamos al siguiente punto. Ediciones hechas en 2 países. Desde 2019, hubieron ediciones de la Eurocopa Sub-21, que fueron realizadas por 2 países en conjunto, y estas son las siguientes. La Eurocopa Sub-21 de 2019, se ha realizado en conjunto entre Italia y San Marino, sí, como escucharon, pero de eso se hablará más adelante. La edición de 2021, se realizó entre Hungría y Eslovenia. La del 2023, fue realizada entre Georgia y Rumanía. Y después, tendremos una edición demasiado fuera de contexto en 2027, que se realizará en conjunto entre Serbia y Albania, pero se hablará más adelante. Eurocopa Sub-21 Italia y San Marino 2019. La Eurocopa Sub-21 2019, también llamada Europeo Sub-21 2019, fue la 22ª edición de este torneo de fútbol para selecciones categoría Sub-21 organizado por la UEFA, máximo organismo del fútbol europeo. Se disputó entre el 16 y 30 de junio de 2019 en Italia y San Marino, siendo la primera vez que este país organiza un torneo oficial en la historia. Originalmente se pensaba que los 2 anfitriones, Italia y San Marino, clasificarían directamente a esta instancia. Sin embargo, la UEFA decidió otorgarle el cupo directo a la selección italiana, mientras que San Marino tendrá que conseguir su participación en el torneo eliminatorio. El 9 de diciembre de 2016, la Federación Italiana de Fútbol designó las siguientes sedes para disputar la fase final de la Eurocopa Sub-21 2019. Serán en total 6 estadios los que albergarán el torneo, 5 en Italia y 1 en San Marino. Buenas participaciones sin ir a las Olimpiadas. En la Eurocopa Sub-21, tenemos a una selección que pese a hacer grandes campañas, no puede participar a los Juegos Olímpicos, incluso si sale campeón del torneo. Y esa selección de la que hablamos, es Inglaterra. La razón del cual, Inglaterra no puede participar a los Juegos Olímpicos, incluso si sale campeón de la Eurocopa Sub-21, es debido a que el Comité Olímpico Internacional, no permite a Inglaterra disputar el torneo olímpico de fútbol, al igual que las otras selecciones británicas, como Escocia, Gales, o Irlanda del Norte, al igual que sucede con algunos territorios franceses de ultramar en Oceanía, como Tahití, y Nueva Caledonia, a pesar de que están afiliados por la FIFA. Y también esto se debe a que estos territorios, pese que tienen a sus selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, no pueden participar en las Olimpiadas, ya que son pertenecientes a naciones reconocidas como países soberanos, tal como en el caso de Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del Norte con Gran Bretaña, así como el caso de los territorios franceses de ultramar en Oceanía con Francia. Anfitriones que decepcionaron. Estos han sido los anfitriones de la Eurocopa Sub-21, que lamentablemente no pudieron defender su localía en la competición. Empezando con Alemania en la edición del 2004, estando en el grupo B con Portugal, Suiza, y Suecia, ganando 2-1 contra los helvéticos, pero cayendo por el mismo resultado ante los vikingos, y también por 2-1, perdiendo contra Portugal, quedando fuera de la fase de grupos, estando tercera, con 4 puntos, y diferencia de gol de -1. Luego, tenemos a Portugal en 2006, recibiendo en el grupo A, junto con Alemania, Francia, y Serbia y Montenegro, cayendo por la mínima ante los galos, perdiendo ante los balcánicos por 2-0, pero ganando ante la Mannschaft por la mínima, quedando tercera de grupo con 3 puntos, los mismos que Francia y Alemania, pero la diferencia de gol le pasó factura.
Después tenemos a Dinamarca en 2001, tras compartir el grupo A, junto con Suiza, Islandia y Bielorrusia, perdiendo por la mínima ante los helvéticos, ganando 2-1 contra los bielorrusos, y perdiendo ante los nórdicos por 3-1, terminando la fase de grupos con 3 puntos, al igual que Islandia y Bielorrusia, pero al verificar los duelos directos entre los tres, Dinamarca quedó última de grupo por golaveraje. Luego le sigue Israel en 2013, al compartir el grupo A, con Noruega, Inglaterra e Italia, empatando 2-2 contra los vikingos, cayendo goleado 4-0 ante la Azzurra, y ganando por la mínima ante Inglaterra, terminando tercera del grupo con 4 puntos, y diferencia de gol de -3. Después tenemos a República Checa, quien fue anfitrión en 2015, estando en el grupo A junto con Serbia, Alemania y Dinamarca, perdiendo ante los nórdicos por 2-1, pero goleando a las Águilas Blancas por 4-0, y empatando ante Alemania por 1-1, quedando fuera del torneo, al ser tercera de su grupo con 3 puntos, y diferencia de gol de +3. Después tenemos a Polonia en 2017, estando en el grupo A junto con Inglaterra, Eslovaquia y Suecia, el vigente campeón del torneo, perdiendo 2-1 ante los tricolores, después empatando 2-2 contra los escandinavos, y después cayendo por goleada de 3-0 ante los Tres Leones, quedándose última del grupo con un solo punto, y con diferencia de gol de -4. Después tenemos a Italia en 2019, compartiendo el grupo A, junto con Polonia, Bélgica y España, futura campeona del torneo, ganando 3-1 contra la Furia Roja, perdiendo por la mínima contra las Águilas Blancas, pero ganando por 3-1 ante los Diablos Rojos, terminando como uno de los mejores segundos tras ser segunda del grupo con 6 puntos al igual que España y Polonia, pero quedó eliminado, gracias a la diferencia de gol. Luego tenemos a los dos locales de la edición 2021, Hungría y Eslovenia, empezando con los magiares, que estuvieron en el grupo A, junto con Holanda, Rumanía y Alemania, futuro campeón, perdiendo ante los teutones por goleada de 3-0, después perdió ante los tricolores por 2-1, y se fueron humillados por 6-1 ante Holanda, quedando última de grupo sin puntos, y diferencia de gol de -9, y siendo también la peor selección del torneo, mientras que el otro anfitrión, Eslovenia, quedó en el grupo B con Italia, República Checa y España, vigente campeona de la Euro Sub-21, cayendo ante la Furia Roja por goleada de 3-0, pero empatando ante los Leones Blancos por 1-1, y perdiendo por goleada de 4-0 ante la Azzurra, siendo última del grupo con un solo punto, y diferencia de gol de -7. En 2023 queda relegada Rumanía, estando en el grupo B, con Ucrania, Croacia y España, perdiendo goleada 3-0 contra los ibéricos, cayendo ante los ucranianos por la mínima, y empatando sin goles contra los ajedrezados, terminando último del grupo con un solo punto, y diferencia de gol de -4. Y en 2025 tenemos a Eslovaquia, quien recibió en el grupo A, con Rumanía, Italia y España, cayendo por 3-2 ante los ibéricos, perdiendo por la mínima ante la Azzurra, pero derrotando a Rumanía por 2-1, siendo tercera del grupo con 3 puntos, y diferencia de gol de -1. Nivel 3. Serbia y Montenegro subcampeón 2004. La selección de Serbia y Montenegro fue una selección que existió por un periodo, luego de la disolución de la antigua Yugoslavia. En la Eurocopa Sub-21 de Alemania 2004, estuvo cerca de salir campeón del torneo. Fue puesto en el grupo A, junto con Croacia, Bielorrusia e Italia, futuro campeón del torneo. Empezarían con el pie derecho, tras ganar ante el equipo de cuadros blancos y rojos por 3-2, pero se tropezarían, tras perder ante la Azzurra por 2-1, pero ganaron ante Bielorrusia por el mismo resultado, finalizando segunda del grupo con 6 puntos, los mismos que Italia, pero con menor diferencia de gol. En semifinales enfrentó a Suecia, y empató 1-1, y en penales Serbia y Montenegro ganó por 6-5, y en la gran final se reencontraron con Italia, y para su mala fortuna, la Azzurra goleó al equipo balcánico por 3-0, dejándolo sin oportunidad de salir campeón, pero al menos obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Rumanía sorpresa 2019. En el pasado, la selección de Rumanía fue una de las selecciones más competitivas en el fútbol europeo. Y en tiempos actuales, dieron la sorpresa, luego de entrar entre los 4 mejores de la Euro Sub-21 jugada en Italia y San Marino, en 2019. Fueron colocados en el grupo C, junto con Francia, Inglaterra y Croacia, que como dato curioso, el año pasado estas selecciones venían de ser semifinalistas en el Mundial de Rusia 2018.
Volviendo al tema, Rumanía empezó bien, tras golear a los croatas por 4-1, y después derrotó a Inglaterra por 4-2 a los últimos minutos, y después empataron sin goles contra Francia, finalizando líderes del grupo con 7 puntos al igual que Francia, pero teniendo mejor diferencia de gol. En semifinales se enfrentó a Alemania, vigente campeón del torneo, y tristemente, su camino terminó, tras caer por 4-2, pero aún así, dejó una buena imagen, y también clasificando a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que originalmente eran para el 2020, pero por obvias razones, ya sabemos lo que pasó. Bielorrusia en semifinales 2011. La selección de fútbol de Bielorrusia es una de las selecciones más flojas que existen en Europa. En el año 2011, se lucieron, tras llegar a las semifinales de la Eurocopa Sub-21. Fueron puestos en el grupo A, junto con Suiza, Islandia, y Dinamarca, el anfitrión del torneo. Empezaron excelente, tras ganar 2-1 contra los vikingos, pero se tropezaron tras perder 2-1 ante los anfitriones, y caer goleado 3-0 contra el cuadro helvético, siendo segunda de su grupo con 3 puntos, los mismos que Dinamarca e Islandia, pero Bielorrusia se clasificó a la fase final, luego de una verificación de duelo directo con sus otros rivales. En semifinales se enfrentó a España, la futura campeona del torneo, y el equipo de Europa del Este quedó eliminado del torneo, tras caer 3-1, pero aún tenía que jugar una última carta, el partido por el tercer lugar, midiéndose contra República Checa, y Bielorrusia ganó por la mínima, haciendo que clasifique a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Suiza en la final 2011. Suiza es una de las mejores selecciones de fútbol que hay en Europa en la actualidad. Y en 2011, llegó a ser la sorpresa, al estar cerca de salir campeón de la Eurocopa Sub-21. Fue ubicado en el grupo A, junto con Bielorrusia, Islandia, y Dinamarca. Empezó bien, tras derrotar en el partido inaugural a los locales por la mínima, luego ganaron ante Islandia 2-0, y golearon 3-0 a Bielorrusia, pasando líderes del grupo con puntaje perfecto. En semifinales enfrentó a República Checa, ganando por la mínima, y en la gran final, enfrentaron a España, donde lamentablemente cayeron 2-0, pero se clasificaron a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, de igual manera. Israel en semifinales 2023. La selección de Israel, anteriormente estaba en la AFC, pero gracias al conflicto árabe-israelí, vagó por confederación entre confederación, hasta llegar a la UEFA. En lo que respecta en la Eurocopa Sub-21, llegó a ser semifinalista, en la edición de 2023, jugada en Georgia y Rumanía. Los hebreos fueron colocados en el grupo C, junto con República Checa, Alemania, el vigente campeón, e Inglaterra, el futuro campeón. Su inicio fue neutral, tras empatar ante los teutones por 1-1, pero luego cayeron por 2-0 ante los ingleses, pero ganaron por la mínima contra los leones blancos, pasando segunda del grupo con 4 puntos. En cuartos de final, enfrentaron a Georgia, uno de los anfitriones, y empataron sin goles, pero en penales, Israel se clasificó tras ganar 4-3 desde los 11 pasos. En semifinales se reencontraron con Inglaterra, y lamentablemente, cayeron por goleada de 3-0, pero que aún así, hicieron buena campaña, y clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024. Campeones extintos. En la Eurocopa Sub-21, hubieron selecciones que antes estaban vigentes, y que hoy en día, no se encuentra ningún rastro de ellos. Comenzando con Yugoslavia, que ha ganado su primer título, en la edición inicial de 1978. Empezó desde cuartos de final contra Hungría, perdiendo por la mínima en la ida, y ganando 2-0 en la vuelta, luego llegó a semifinales contra Inglaterra, ganando 2-1 en la ida, y empatando 1-1 en la vuelta, y en la gran final enfrentó a la Alemania Democrática, ganando por la mínima en la ida, y empatando en la vuelta en un partidazo de 4-4, llevándose el título en la primera edición del torneo. Actualmente este título le pertenece a Serbia, luego de que Yugoslavia se separara en varios estados independientes. Y luego, estamos con la Unión Soviética, el cual ha ganado 2 títulos. Comenzando con la edición de 1980, enfrentando a Italia en cuartos de final, ganando 3-1 en la ida, y empatando sin goles en la vuelta, después midiéndose ante Yugoslavia en semifinales, selección que hemos mencionado anteriormente, ganando por la goleada 3-0 en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta, y en la gran final, se midió contra Alemania Democrática, empatando sin goles en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta, obteniendo su primer título.
Y luego, vamos a la edición de 1990, donde la Unión Soviética salió campeón por segunda vez, empezando desde cuartos de final contra Alemania, empatando 1-1 en la ida, y ganando por 2-1 en la vuelta, luego en semifinales enfrentó a Suecia, empatando 1-1 en la ida, y ganando 2-0 en la vuelta, y en la gran final enfrentó a Yugoslavia, ganando 4-2 en la ida, y ganando 3-1 en la vuelta, obteniendo su segunda Eurocopa Sub-21 luego de 10 años. Estos títulos actualmente pertenecen a la actual selección de Rusia. Nivel 4. Otros torneos. Antes de la Eurocopa Sub-21, había un torneo, que se disputaba entre 1972 y 1976. Ese torneo terminó siendo el Campeonato Europeo Sub-23, y que en 1978, fue reemplazado por la Eurocopa Sub-21, torneo que conocemos actualmente. Serbia Segunda 2007. La selección de fútbol de Serbia, es una de las selecciones con menor tiempo de fundación, debido a la separación de la antigua Yugoslavia. En la Eurocopa Sub-21 del 2007, disputada en Holanda, llegó demasiado lejos, al ser subcampeón del torneo. Las Águilas Blancas fueron emparejadas en el grupo B, junto con Italia, Inglaterra, y República Checa. Empezó bien, tras vencer por la mínima a la Azzurra, después derrotando por la mínima a los Leones Blancos, pero se tropezaron tras perder por 2-0 ante los Tres Leones, y aún así, finalizaron líderes del grupo con 6 puntos. En semifinales eliminaron a Bélgica por 2-0, y en la gran final, se midieron ante el anfitrión Holanda, quien también venía de ser el vigente campeón, y lamentablemente fueron goleados 4-1, pero dejaron una buena imagen, hasta clasificando a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Subcampeonato Ucraniano 2006. Ucrania es una de las selecciones de nivel medio que están en crecimiento. Y estuvo cerca de lograr la hazaña de salir campeón de la Eurocopa Sub-21 en la edición de Portugal 2006. Fueron puestos en el grupo B, junto con Italia, República Checa, y Holanda, futura campeona del torneo. Inició bien, tras derrotar 2-1 a la Naranja Mecánica, pero se tropezaron tras perder por la mínima ante la Azzurra, pero se recuperó luego de vencer 2-1 a los vikingos, siendo líder del grupo con 6 puntos. En semifinales enfrentó a Serbia y Montenegro, empatando sin goles, pero ganando en penales por 5-4. Lamentablemente, en su reencuentro ante Holanda en la final, fueron goleados 3-0, quedando cerca de salir campeones del torneo. Francia contra Italia 2023. Escándalo en la Eurocopa Sub-21, con un gol no concedido en el partido entre Italia y Francia. El conjunto galo se llevó el encuentro por 2-1 después de que el árbitro no pitara un gol claro para los italianos en el descuento. A pesar de las quejas de los jugadores italianos y lo evidente de la repetición, la competición no cuenta con VAR ni tecnología para revisar el gol, por lo que la decisión del árbitro prevaleció y el tanto no subió al marcador. Con 5 minutos de descuento en el marcador, Bellanova remató de cabeza sin marca un centro lateral que se coló entre la defensa francesa. El remate se dirigía al primer palo, rebotando en este y entrando en la portería antes de que el defensor Lukeva pudiera despejarlo. El árbitro, que asistía a la jugada desde el borde del área, consideró que la pelota no superaba la línea e indicó el saque de banda mientras los jugadores italianos se arremolinaban sobre él, para después resignarse con el saque lateral ante la falta de ninguna posibilidad de revisión. Nivel 5. La extraña edición de 2027. La 26ª Eurocopa Sub-21 será un torneo de fútbol para selecciones Sub-21 afiliadas a la UEFA, máximo organismo del fútbol europeo. La fase final del torneo se llevará a cabo en Albania y Serbia en el verano de 2027. El 9 de mayo de 2024, Albania y Serbia confirmaron su intención de presentar una candidatura conjunta. Albania originalmente quería presentar una candidatura individual, sin embargo, los requisitos del estadio para el torneo llevaron a los albaneses a buscar un socio. En una entrevista, el presidente de la Federación Albanesa, Armand Ruka, dijo que, antes de elegir a Serbia, Albania se había puesto en contacto primero con las federaciones de fútbol de Kosovo y Macedonia del Norte para buscar un posible coanfitrión, aunque esto no se materializó porque ninguna de las dos naciones cumplía los requisitos. Continuó diciendo que, de los otros candidatos en ese momento, la federación eligió a Serbia por encima de Bélgica y Turquía. El partido inaugural sería en Tirana y la final se celebraría en el Estadio Nacional de Belgrado si se construía a tiempo.
Esta candidatura ha generado una considerable controversia en ambas naciones debido a la mutua antipatía entre ellas, sus relaciones con Kosovo y otros asuntos. En octubre de 2014, ambas naciones jugaron un partido clasificatorio para la Eurocopa 2016 de la UEFA en Belgrado, que luego se suspendería después de 42 minutos debido a varios incidentes y una invasión del campo durante el partido, lo que llevó a su suspensión. Tanto la Federación de Fútbol de Serbia como la de Albania han sido multadas en numerosas ocasiones debido a que los aficionados exhiben pancartas con motivaciones políticas sobre Kosovo y entre sí. El 20 de mayo de 2024, un grupo de aficionados albaneses protestó rociando pintura y pegando fotos frente a las oficinas de la federación. En respuesta, Kosovo anunció una gran renovación de sus estadios después de la noticia de la candidatura conjunta. El jugador albanés con más partidos internacionales, Lorik Cana, también criticó la candidatura. Sin embargo, el expolítico Milaim Zeka apoyó la candidatura. Grupos de aficionados en Albania y Kosovo han expresado su firme oposición a la candidatura. Cole Palmer y España 2023. La final de la Eurocopa encierra muchas historias, pero una de ellas es el reencuentro de Cole Palmer con España después de la actitud chulesca del jugador del Chelsea que sacó de sus casillas a la expedición española en la final de la Eurocopa Sub-21, el pasado verano. El extremo zurdo, entonces todavía en el City, marcó el primer gol mediante un lanzamiento de falta que golpeó en la barrera, y en vez de celebrarlo con los compañeros, fue a hacer gestos al banquillo de la expedición española. Un detalle poco deportivo que hizo saltar enseguida a la roja aquella noche. El más encendido fue Alex Baena, que coincidirá con él también en Berlín. El futbolista del Villarreal se fue directamente a por él a recriminarle su actitud. Le acompañó todo el banquillo, entre los que se encontraban algunos miembros de la expedición actual como el entrenador de porteros Miguel Ángel España. Por parte inglesa también estaba Anthony Gordon, el delantero del Newcastle que hoy está en la Euro. Palmer es uno de los nuevos talentos ingleses más prometedores, pero su falta de deportividad le ha hecho estar en el centro de las miradas en más de un partido. Ocurrió en aquella final en la que los ingleses superaron a España. Aunque no tiene el sitio asegurado aún en el 11 de la absoluta, es un recambio de garantías para Southgate. Por lo tanto, habrá que vigilarle y no implicarse en su juego provocativo, algo que sí sucedió en la final Sub-21 que acabó cayendo del lado inglés. Actos racistas 2021. La temprana eliminación de la selección inglesa en el certamen juvenil tuvo un final accidentado. Los jugadores protagonizaron un fuerte cruce en la mitad de la cancha y hubo quejas de presuntos ataques racistas. Este miércoles las selecciones sub-21 de Inglaterra y Croacia se jugaron la clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa. Los británicos, que en los papeles eran candidatos a ganar torneo, sorprendieron con malos resultados y llegaron obligados al partido con Croacia. En los primeros dos encuentros de la fase de grupos cayeron por 1-0 ante Suiza y por 2-0 ante Portugal, y necesitaban ganar por diferencia de 2 goles o más para alcanzar la segunda posición del grupo D. Inglaterra ganaba por 2-0, con goles de Eberechi Eze, delantero del Crystal Palace, y Curtis Jones, volante del Liverpool. Pero sobre el final, los croatas tuvieron su milagro, con un agónico gol de Magoj Bradari, defensor del Lille. Con el 2-1 final, los blanquirrojos perdieron, pero se quedaron con el boleto a los cuartos gracias a la diferencia de gol. Los problemas llegaron durante los festejos. Mientras los croatas saltaban y cantaban en el centro del campo, Curtis Jones cargó al ataque, y sus compañeros no tardaron en sumarse a la acción para separar. Mientras la disputa seguía, las cámaras grabaron a Toka Noel, volante del Norwich, imitando a un mono, señalando que sus compatriotas estaban sufriendo insultos racistas. Aunque no se llega a escuchar con claridad, ni se ve que los croatas hayan efectuado algún ataque de racismo, los gestos de Canuel son claros. Algunos ingleses fueron agraviados por su color de piel. Pero este altercado tiene antecedentes. Es que en el pasado, Croacia ya había sido acusada de realizar actos de discriminación. En 2015, en las eliminatorias para la Eurocopa de 2016, la UEFA le redujo un punto por abusos racistas y presencia de símbolos nazis en un partido contra Italia. Además se le impuso una sanción económica y tuvo que jugar 2 partidos sin público. Pero hay más. Una situación parecida ocurrió en 2008, en la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. En un partido contra Inglaterra, los hinchas balcánicos insultaron al jugador Skei, y sufrieron sanciones económicas.
Y lo mismo se repitió en 2004, en un cruce contra Francia, en el que los jugadores con raíces africanas sufrieron cantos e insultos por parte de los croatas. También habían mostrado carteles y banderas racistas durante el Mundial de Rusia de 2018, pero ahí simplemente recibieron advertencias y ninguna sanción concreta. El patrón de discriminación se sigue repitiendo. Y aunque en muchos países se implementen campañas para erradicar el racismo, los resultados marcan que no son eficientes. Esta vez, le tocó sufrirlo a los jugadores ingleses del Sub-21. Ante esto, no cabe duda de que estos actos, que lamentablemente seguirán pasando, siguen con manchar al fútbol, y que desafortunadamente, como se ha dicho, se ha vuelto más una excusa para llevarlo a otros temas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que para los retrasados lo van a ver como algo bueno, haciendo que, como se haya dicho, este deporte se siga pudriendo con el paso de los años, gracias a este tipo de sucesos lamentables. Nivel 6. Jan Letjaks. Jan Letjaks fue un futbolista de República Checa, que en el año de 2011, ha sufrido un accidente. Ocurrió en el partido por el tercer lugar de la Eurocopa Sub-21 del 2011, cuando la selección de su país, jugó contra Bielorrusia. Esta lesión ocurrió a los 10 minutos del primer tiempo, recién cuando el juego estaba iniciando, y en un contraataque de República Checa, un jugador bielorruso lo empujó, haciendo que caiga, y se fracture su brazo derecho, y se retire del terreno de juego. Expulsión de Serbia y Montenegro 1998. La exclusión, por motivos políticos, del equipo de Serbia y Montenegro, entonces conocida como la República Federativa de Yugoslavia, llegó a su fin. Bosnia y Herzegovina fue otro antiguo estado yugoslavo que compitió por primera vez. Boicot edición 2013. Tras el anuncio de Israel como sede, algunos instaron a boicotear el torneo. La petición más destacada contra la celebración del torneo en Israel fue la organizada por la campaña de solidaridad con Palestina, que exigió al presidente de la UEFA, Michel Platini, que revocara su decisión. Otra petición, organizada por el Comité de Asuntos Públicos Musulmanes del Reino Unido, exigió que la UEFA trasladara el torneo a Inglaterra después de que la UEFA considerara solicitar a la FA que se mantuviera en alerta si el conflicto entre Gaza e Israel continuaba. Otra petición, organizada por el exfutbolista del Sevilla Frederic Anoute y que contenía los nombres de 50 futbolistas profesionales que la habían firmado, también atrajo la atención de los medios, pero generó críticas cuando algunos de los nombres que figuraban en ella fueron cuestionados. Didier Drogba, por ejemplo, afirmó que nunca firmó la petición y su nombre fue eliminado de la lista. Aunque claro, este no es el único caso que hemos visto, ya que como también hemos visto recientemente, cuando el Mundial Sub-20 del 2023 se iba a disputar en Indonesia, luego de que en 2021 el torneo no se realizó por la pandemia del coronavirus, ya con la participación de Israel en ese torneo, la población de Indonesia no estuvo de acuerdo, ya que la mayoría de ella es de creencias musulmanas, y ante esto, la FIFA declinó al país del sudeste asiático de ser anfitrión, siendo reemplazado por Argentina. Y lo más irónico de todo este quilombo, fue que meses después, se ha desatado una guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, quienes usaron como carnada a Palestina, pero que hoy en día, este conflicto finalmente tuvo una resolución con un alto al fuego. El resto, es como todo el mundo lo sabe, es historia. Y bueno señores, con esto terminamos el iceberg de la Eurocopa Sub-21, espero que les haya gustado. Por favor, no olviden dejar su apoyo a este video para que se recomiende, y que todo el mundo lo vea. Todos los detalles se encuentran puestos en la descripción. Y por favor, les pido que también dejen comentarios sobre qué cosa me faltó poner, o si he cometido algunos errores. Y bueno gente, como no tengo más nada que decir, me despido, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.